patologías abordamos el tema del intestino Pero corto. es que digo que voy a meter aquí. Enfermedades inflamatorias intestinales. Pero te repente vaya. Escucha también. El asunto con las enfermedades inflamatorias intestinales siempre, eso es un caso, esto no lo escribí. El asunto con las enfermedades inflamatorias intestinales siempre va a depender del tipo de patología y de la zona de afectación del intestino y del grado de afectación del intestino, ¿cierto? ¿Han leído algo de enfermedad de Crohn? ¿Sabían que era eso, cierto? La enfermedad de Crohn, que es una de las dos que vamos a conversar, la enfermedad de Crohn, la característica principal de la enfermedad de Crohn es que puede afectar cualquier parte del sistema digestivo. Eso es una cualidad importante. Puede afectar cualquier parte del intestino. Enfermedad de Crohn es una enfermedad que es autoinmune, una patología autoinmune. Y como todos sabemos, pues con este tema de las enfermedades autoinmunes, pues no se sabe qué es lo que las detona, ¿cierto? No se sabe qué es lo que las detona. Entonces, característica importante es que la afectación del intestino es discontinua. Puede afectar a cualquier parte del intestino, pero de forma discontinua. ¿Cómo así? Un pedacito por aquí, un pedazo por acá, un pedazo por acá, del intestino delgado, ¿cierto? Por partes, como por parches. ¿Cómo así que afectación? Ulceraciones, parches enrojecidos, ¿cierto? Lugares del intestino que están enrojecidos, irritados, inflamados, afectados por ese problema autoinmune, ¿cierto? Entonces, la enfermedad de Crohn puede afectar desde la boca, el esófago, hasta el recto, cualquier parte del intestino. A medida que avanza, obviamente, se va diseminando más. A medida que avanza, la patología va siendo más penetrante. Penetrante me refiero a la mucosa intestinal, ¿sí o no? A la mucosa intestinal. Ustedes saben que el intestino tiene varias capas, ¿cierto? Tiene varias capas. Y esa inflamación que se va presentando pues va penetrando las diferentes capas de la musculatura intestinal. Por eso es más penetrante y fistulosa. O sea que tiene más riesgo de generar fístulas. ¿Ya saben lo que es una fístula? Bueno, diferencia grande entre la enfermedad de Crohn y la colitis. La colitis, como su nombre lo dice, solamente afecta el colon. Entonces, en la colitis solo se va a afectar el colon. De la colitis ulcerativa sí se conocen más cosas, como causas y eso, ¿cierto? En la enfermedad de Crohn pueden ir apareciendo esas zonas de enrojecimiento y de irritación pueden ir apareciendo de forma diseminada. En la colitis se presenta la inflamación de forma ascendente. Primero empieza en el recto y va ascendiendo la inflamación. Primero empieza en el recto y esa inflamación, ese enrojecimiento va ascendiendo de forma pareja, parejita, ¿cierto? La colitis está muy asociada al estreñimiento
principales causas de que la inflamación sea progresiva de forma ascendente. Cuando una persona va presentando estreñimiento, pues en donde se empieza a acumular primero la materia fecal, en esta parte, ¿cierto? Pues no se va a empezar a acumular por aquí nada. El estreñimiento se empieza a acumular es por acá, ¿sí o no? Y si el estreñimiento cada vez es más grave, es decir, si pasan cada vez más días sin evacuar, pues esto se va a llenar más, ¿sí o no? Por lógica, y pues va a irritar de forma ascendente la mucosa del intestino. De ahí también se puede derivar una diverticulosis. Sí, sí. Pues, pero como derivación del estreñimiento. Un factor muy importante para la colitis es el estrés. Estrés, estreñimiento, eso va a ir de la mano. Si usted se estresa, se estreñe. El estreñimiento estresa. ¿Han tenido la oportunidad de hablar con una persona que lleve 5 días sin ir a evacuar? Sí. No hay como coger. Conmigo mismo. No hay como cogerlos porque obviamente están estresados, súper irritables, malestados. Por dicho, no hay como cogerlos. ¿Sí o no? Por el estreñimiento, obviamente. Estás ahí con una materia fecal que está súper fermentada, está generando toxemia, que haya una intoxicación. El estrés, ¿cuál es el efecto del cortisol en el intestino? ¿Cuál es el efecto del cortisol en el intestino? No disminuye la facilidad. Sí, también. Que yo sepa así, como que se obliga, pues hace que secrete más somatostatina y se relaja. Estrés igual a cortisol, y sobre todo más cuando es crónico, ¿cierto? Entonces uno de los efectos del cortisol en el colon y en el estómago y en todo el tubo digestivo completo, vejiga, es disminuir el peristaltismo y hacer vasoconstricción, ¿sí o no? Vasoconstricción. ¿Y qué pasa si hay vasoconstricción? Hay menos Pero vasoconstricción en el intestino. No en hay una no en acumulación. todo el cuerpo, no en la periferia. Hay una acumulación porque Se empeora el tránsito, ¿cierto? Se empeora el tránsito, pero sobre todo que, pues como se está desoxigenando el tejido, se está irritando más. hay menos perfusión. Si como hay menos perfusión, hay desoxigenación del tejido. Si hay vasoconstricción, hay desoxigenación. Claro, porque se pone pálido. Es como cuando un paciente está en choque. Pues en choque de un estado hemodinámico, una presión caída. El sistema circulatorio de todo el intestino se contrae. O sea, hay una vasoconstricción. Hace rato yo estaba pensando lo mismo. Y la vasoconstricción genera desoxigenación. ¿Sí o no? Más viable. Lo que pasa es que la vasoconstricción está en diferentes contextos, pero en este contexto del estrés, ¿qué es lo que se vasoconstruye con el estrés? Todo el sistema digestivo, la vejiga, esos son los principales órganos que sufren con el estrés. Todo lo que tiene que ver con la digestión. Porque en el estrés, ¿qué es lo que prima? La vida. La vida, ¿sí o no?
Si usted está por el barrio así toda total, toda chévere y sale un perro y a morderla, ¿sí o no? Adrenalina. Usted se estresa y sale corriendo, corre más rápido. Eso es lo que hace la adrenalina, ¿sí o no? Sí. Lo que pasa es que la adrenalina y el cortisol, siendo hormonas del estrés, la adrenalina es mucho más rápida. Es mucho más rápida que el cortisol. El cortisol tiene como una actuación más crónica. ¿Cierto? ¿Cómo se puede aumentar el cortisol? Con el estrés psicosocial. Así no lo esté percibiendo nadie. Ansiedad. Si usted está pensando en algo negativo, se sube el cortisol, ¿cierto? Por eso es que el estrés psicosocial genera gastritis, colon irritable, colitis, estreñimiento, problemas digestivos, gastritis y sube. En general, problemas digestivos. Entonces eso le ayuda. ¿Qué pasa con la colitis? La colitis hace que se adelgace mucho la mucosa del colon. La mucosa del colon es más o menos así, por decir algo. ¿Sí? La inflamación del colon, la colitis, hace que se dilate el colon y que se adelgace mucho. Por eso me arriesgo de físico. No, porque la fístula es más de la De la flor. Lo que pasa es que aquí hay algo como que parece contradictorio, pero no se vayan a alborotar con eso. Hay un adelgazamiento en la mucosa del colon. Pero en la colitis, si entonces el colon se pone como más delgado y se puede dilatar. ¿Sí? Se puede dilatar. Sí, se expande. Se expande el colon y puede generarse esto, por ejemplo. Y aquí sí, eso puede pasar en la colitis, una dilatación del colon. No va a ser nada. Eso se conoce como síndrome de Ogilvy. Ogilvy. La colitis hace que se adelgace, ¿qué? Creo que se escribe así. Pueden buscar ahí. Eso se conoce como una pseudo. ¿Será que la alta también? ¿Sí? ¿Saben lo que es pseudo, sí o no? Que es falso. Eso es una obstrucción. No, es una pseudo-obstrucción. ¿Por qué pseudo-obstrucción? Porque si una persona tiene el colon dilatado de esta forma, ¿cómo va a ver la materia fecal? ¿Cómo la va a mover? No la puede mover. ¿Sí o no? ¿De qué depende que se mueva el bolo fecal? De que el colon tenga un diámetro adecuado, ¿no? Para ir empujando la materia fecal. Pero si el paciente tiene un colon dilatado, ¿cómo se va a mover el colon? Está ahí espástico, está como relajado, ¿cierto? Está completamente dilatado, por lo tanto la materia fecal se va a quedar acá. ¿Sí o no? Por eso se llama, porque no tiene la capacidad de contraerse, de tener tono muscular para poder mover la materia fecal. ¿Sí? Por eso se llama pseudo-obstrucción, porque no es una obstrucción. El síndrome de Ogilvy puede ser causado por una colitis grave. Es decir, es una consecuencia de la colitis, puede ser una consecuencia de la colitis. Puede ser. Ogilvy. ¿Sí se escribe así? Sí. Bien. Ah, no, Ogilvy. Sí, El síndrome de Ogilvy es este ensanchamiento del colon, la pseudoobstrucción. Eso es una pseudoobstrucción. No siempre que hay colitis, pilas, no siempre que hay colitis hay síndrome de Ogilvy. Puede haber en una persona puede haber síndrome de Ogilvy sin que haya colitis. ¿Listo?
Y en la placa de tórax y de abdomen se ve el colon todo dilatado, pero si le hacen una colonoscopia, pues puede que no esté enrojecido o que no tenga colitis, ¿cierto? Es como síndrome de colon, ¿qué? Es un mal morfológico, pues es más como anatómico. Literalmente lo tiene más. Sí, se tiene más largo que el intestino, pero yo nunca escuchaba, nunca había escuchado. Oye, sí, no, sí, Sí, corto, sí, pero largo. Pues yo no escuchaba el largo, pero el corto. Pero había que revisar a ver si encontraba eso. Yo conozco personas que tienen el colon así. Con una vuelta de más. Y en esa, ¿cómo se llama? No hay una. En esa curvatura podría haber más dificultad para transitar, ¿cierto? Pero no siempre. No le dicen que ese síndrome se puede deber más de la definición como la parálisis. Sí, ya iba para allá. ¿Qué es lo que mantiene el tono muscular? La comunicación nerviosa, ¿cierto? Las motoneuronas, la comunicación nerviosa entre el cerebro y el intestino a veces falla y se pierde el tono muscular, se dilata, ¿sí? Entonces hay dos posibles causas del síndrome de Ogilvy. Lo que pasa es que el síndrome de Ogilvy está un poco más asociado a la disminución de ese estímulo nervioso que mantiene como el tejido contraído, o sea, que mantiene el músculo en su tono natural, en su tono normal, en su tono natural. Entonces, el síndrome se genera por la mala Sí, comunicación. sí, es algo más nervioso, más nervioso. Entonces, volviendo aquí al tema de la colitis, como el colon está inflamado, está enrojecido, la mucosa del colon está como adelgazada, pero la colitis no es penetrante. La colitis no penetra las capas musculares. La colitis no penetra las capas musculares del colon, como abriéndose pasos, no. Eso pasa en la enfermedad de Crohn, que se va como agrietando, digamos así, ¿cierto? Eso no pasa en la colitis, esto pasa en la enfermedad de Crohn. En la colitis lo que pasa es que se adelgazan esas capas musculares, se adelgazan mucho. Esas son las grandes diferencias desde el punto de vista como morfológico de la patología entre la enfermedad de Crohn y la colitis. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de la enfermedad de Crohn? La creatinina es Un riesgo de física, mala absorción. Y eso es de digamos que lo más importante en estas patologías, sobre todo en la enfermedad de Crohn, es entender en qué parte del intestino se absorben principalmente ciertas nutrientes, porque de eso va a depender lo que esté más alterado en una persona con enfermedad de Crohn. Es que esta persona tiene enfermedad de Crohn, pero le está afectando el estómago, principalmente le está afectando el estómago y le está afectando el duodeno, vamos a decir cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, dependiendo de esas zonas que estén afectadas, van a ser las consecuencias, ¿no? ¿Cierto? Entonces, estas patologías van a producir una pérdida de la funcionabilidad intestinal. El intestino funciona con dos cosas básicas: absorbiendo y moviéndose, ¿cierto? Es decir, que la motilidad intestinal y la absorción se van a ver afectadas en la enfermedad de Crohn, dependiendo de la gravedad, porque estas patologías tienen recaídas. Se exacerba la patología, se va al paciente para hospitalización, lo tratan antiinflamatorios, chacha, le controlan la patología, otra vez se va para la casa y otra vez puede volver a recaer. Y cada vez que recae, pues se van afectando más otras partes nuevas. Las recaídas pueden tener otras cosas, ¿cierto? Se pueden presentar diferentes fenómenos en cada recaída que una persona tenga. Eso es lo que vamos a ver en este caso clínico. Pero me imagino que les colocará un
corticoides para controlar esa inflamación y eso genera la hiperglucemia mantenida, la renal, no, Porque esta patología es puro antiinflamatorio. Esta patología es puro antiinflamatorio antes que nada, ¿cierto? Porque son enfermedades inflamatorias. Entonces, básicamente, o digamos, inicialmente el tratamiento de todas estas patologías es antiinflamatorio. Bueno, entonces, por lógica, a mayor superficie del intestino afectada, pues menos absorción, ¿sí o no? Y si en la enfermedad de Crohn esas partes que están afectadas ya están muy adentro de la mucosa intestinal, pues van a empezar a aparecer ciertos fenómenos como obstrucciones intestinales, estenosis, entorchamientos, adherencias y cosas que ya vamos a ver. Diferentes fenómenos que pueden afectar a largo plazo. sí a mediano largo plazo. Diferentes fenómenos que los vamos a ver ahorita, que son consecuencias de esa afectación en la mucosa del intestino. Entonces, dependiendo de las zonas que estén afectadas, algunos nutrientes se van a afectar más que otros. Por ejemplo, si la persona tiene muy afectado el ileón, ¿cuál es la principal vitamina que se absorbe en el? Ahí está el punto con estas patologías. Si la persona tiene muy afectado el ileón, es muy probable que tenga deficiencia de vitamina B12. Entonces, del conocimiento que yo tenga de qué parte está afectada, pues va a tener ciertos riesgos, ¿cierto? Obviamente hay esquemas en internet, hay cuadros donde aparece parte del intestino y cuáles son las principales cosas que se absorben, ¿cierto? Y yo por ahí me voy orientando. La colitis va a producir un riesgo de translocación bacteriana. También va a haber problemas con la absorción de agua, porque ¿qué es lo que pasa en el colon, cierto? Se absorbe principalmente los líquidos, el agua. Si hay una mala absorción, ¿cómo están las vellosidades intestinales en una colitis bien tesa? Están súper aplanadas, hay diarrea, ¿cierto? Frecuentemente hay diarrea, disbiosis del microbioma intestinal y todo lo que eso implica. Desde el sistema inmunológico, el riesgo de translocación bacteriana. Creo que en esas personas que ya tienen unas vellosidades muy deterioradas, Sí. se supone que no hay una regeneración, se supone, sobre todo cuando es inmune. Entonces, ¿qué manejo se le da a esa persona para su calidad de vida? Pues hablan en términos médicos claramente. Lo que pasa es que eso pasa más en enfermedad de Crohn. Pero el proceso con la enfermedad de Crohn es que procuran desinflamar al 100% con los antiinflamatorios para poder que se mengue la inflamación. Ya, si es una persona que tiene un componente inmunológico fuerte, el mismo tratamiento que le hacen a todas las enfermedades autónomas, que son inmunosupresores, con los riesgos que se tienen. Si tiene translocación bacteriana, no se supone que hay que sellar primero. Es que el problema es que toca hacer, no podemos esperar a sellar. No se puede hacer. Se puede hacer al Por mismo ejemplo, tiempo. uno colocar infusión de glutamina al mismo tiempo con probióticos puede ser útil. Sí, puede ser útil. Lo que pasa es que aquí el asunto, o sea, si vos no quitas la causa, ¿cierto? Si vos no quitas la causa de la patología, el proceso inflamatorio va a estar latente y por lo tanto Profe, el pero daño- si es el daño de la inmune, sí se puede atacar la causa. con los inmunosupresores, estás atacando la causa, ¿cierto? Si atacas la causa que es con inmunosupresores, o sea, si inmunosuprimes al paciente, ya ese tejido no va a estar siendo agredido por el sistema inmunológico y podría recuperarse con los riesgos que eso trae, ¿cierto? Con los riesgos que eso trae. Pero sí puede haber una recuperación, claro. El problema es quitar la causa.
Bueno, entonces, de esa disbiosis del colon, de la poca absorción o de la mala absorción de agua, pues se derivan ciertas situaciones, como una posible translocación bacteriana. Hay una disminución de la permeabilidad intestinal. Bueno, perdón, un aumento de la permeabilidad. O sea, esa translocación bacteriana va a estar asociada a el riesgo de... Pero ahí estamos hablando de ambas patologías. Sobre todo la colitis. Si tenemos una arquitectura de las células del colon mala, porque está todo inflamado, hay permeabilidad intestinal, lo que se conoce como un intestino poroso, ¿cierto? Entonces, estas uniones entre las células están malas y puede haber translocación bacteriana, ¿sí? Y eso puede producir una bacteriemia, que ya ustedes saben lo que es eso, ¿cierto? Y eso puede ser grave, porque puede haber una infección pues grave ahí, una bacteriemia grave, por translocación bacteriana. Y todo lo que se deriva de los problemas de la microbiota, que hay una disminución de la síntesis de la cadena media, de los metabolitos de la microbiota intestinal que interactúa con el sistema inmunológico, mayor susceptibilidad a infección, todo ese cuento que tiene que ver con la microbiota intestinal. Ustedes saben que el sistema inmunológico está aquí. Sí, 90%. Las bacterias están interactuando con el sistema inmunológico a través de los metabolitos de las bacterias, que se conocen como posbióticos. ¿Saben hablar de los posbióticos? No. De los simbióticos sí. De los simbióticos sí. Probióticos, bacterias. Prebióticos, fibra. Simbióticos, las dos cosas en una sola. Y los posbióticos son los metabolitos de las bacterias que tienen efectos en el sistema inmunológico y en la mente de la persona. Los metabolitos que tienen Eso tiene un posbiótico. A ver, ¿cuáles son los posbióticos? La vitamina Los K es un posbiótico. metabolitos. Por ejemplo, es un ejemplo de un posbiótico. Profesor, Un ¿los posbiótico. metabolitos de qué? Un posbiótico es cualquier sustancia que produzcan las bacterias que tienen beneficios para nosotros porque interactúan con nuestro sistema inmunológico y con las células enterocromátiles del intestino. Las bacterias son buenas. Que tengan bacterias o algo así. Eso es un posbiótico. Es que los triglicéridos de cadena media que se producen por algunas bacterias son un ejemplo de un posbiótico. Y los triglicéridos de cadena media, derivados del metabolismo de algunas bacterias, esos triglicéridos de cadena media nosotros los absorbemos. Entonces mire todo lo que pasa en el colon, ¿cierto? A mayor afectación del colon, pues más problemas va a haber con eso. Otra cosa que pasa es la absorción de alcohol. En la colitis, como aquí se está fermentando, como se está fermentando la materia fecal en personas que tienen estreñimiento crónico grave, cada día que pasa de fermentación sin la persona ir a evacuar, ¿qué se está produciendo? Alcohol. Una fermentación. Literalmente la persona puede sentir dolor de cabeza, mareos, como borrachera, porque o sea, está produciendo su propio chirrín, aguardiente. Está produciendo su propio chirrín, su propia tapetus. Entonces ahí ya teníamos un lado Aparte de hecho, el alcohol es lo de menos, pues sinceramente. Eso es algo que pasa, pero eso no es lo más complicado, porque ¿quién desintoxica el alcohol? El hígado, ¿cierto? El hígado se encarga de eso, pero las toxinas, ¿quién se las carga? Las toxinas. ¿Cuáles son las primeras que son? ¿Estos? La, Ambas.
Las toxinas que se producen acá pasan, porque es que son compuestos aromáticos y compuestos muy fáciles de pasar al torrente sanguíneo. No, porque es que si el hígado está bueno no se debe generar la hiperamonía, ¿cierto? Sí hay absorción de amonio, sí, pero como el hígado está bueno, eso esperamos, ¿sí? El paciente está bueno, va a depurar el amonio normal, entonces no va a haber hiperamonía. Pero entonces el hígado metaboliza cierto, ¿cierto? Si está bien, pero las toxinas que... No, las toxinas van a entrar y van a hacer daño. Sí, las toxinas van a ingresar al torrente sanguíneo y van a hacer daño, que básicamente es como oxidar moléculas como radicales libres, funcionan parecido a los radicales libres del alcohol. Ay, qué huevo Bueno, más chiquito. las neurociencias, las ciencias de la neurociencia, ya saben o ya están empezando cada vez a entender mejor cómo altera la microbiota intestinal la psicología de la persona, ¿cierto? Hace rato se sabe que problemas del intestino están asociados con la depresión. Por la serotonina, pero hay otras cosas mucho más allá que eso, ¿cierto? Como órdenes que puede recibir el cerebro, por lo tanto la persona, de las bacterias que tiene órdenes, conductas. Sí. Los parásitos pueden Los parásitos también son. Si uno no se desparasita, se le puede dar depresión o pensamientos suicidas. Ustedes sabían que la cándida, cuando hay candidiasis, la cándida hace que la persona coma más dulce. Porque la cándida está diseminada en el intestino, está enviando señales por el sistema nervioso para que la persona coma más dulce. Una miniserie. Les mandan aceite de coco y aceite de orégano. Pero si le llega azúcar, Sí, Y explican por con qué eso. dicen que el intestino se ha documentado en personas que les gustan mucho los deportes de alto riesgo o las cosas riesgosas, el peligro, porque reciben señales de enfermedades parásitas. y no se desparasitan. Eso es algo que está ahí. Pero bueno, no le puedes para parasitar, hay personas que han tenido parásitos en el cerebro. pues es que los parásitos quitan los parásitos. Pero no es la persona que Para parásito. purgarse, Conectado con el pues sistema. se desparasita. Ya se sabe cómo estamos en psiconeuroinmunoendocrinología. Jodido. No sé cómo lo hace. ¿Cómo les paraliza? Se desparasita. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Yo no me parasita. Nunca. No, eso con albendazol. Albenda. Es por la Cuando me da una diarrea. Una pastilla cada mes. Voy a mamá. Una pastilla. Como de pelea. Es una pastilla. Es que no es por ahí, pero es grandecita. Pero bueno, Son tres. Son dos. Pero no más por utilizar algo de amplio espectro. Pero ribote. No, pero ya ves, Pero que no se cura porque uno se desparasita por la orina, entonces empieza a orinar. Y no tiene síntomas estomacales. Es lindas oxalinas, muy buenas. hay que leer sobre eso a ver qué pasa. Yo prefiero las plantas. Bueno, Es que orina Mamá me da aguardiente con agua a las 4 de la mañana y con eso no se parasita. Y se la toda la noche la y es una buena hay que empezar en la madrugada. ¿Por qué? Porque hasta las 4 de la mañana. Es que
que la gente... Y decían que eso era muy raro. ¿Cómo va con esa chica? Una cosa borracho dormir. Me imagino todo el día tomando aguardiente. Pero eso sí le sociedad de redes. Vamos a ir revisando La mesa para sacar los gusanos. y vamos a ir mirando cositas. Y así lo presentamos con una chica. Eso es un caso de una persona que tiene enfermedad de Crohn. Como historia positiva. Es que está Bueno, entonces esta persona desde el 99, digamos que pues, tiene la patología y tiene una estenosis yeyuno-distal y neumproximal. ¿Qué es una estenosis? Estenosis. No, como estenosis. Gracias. No. Es el estresamiento. Estenosis. La estenosis, existe estenosis en el sistema circulatorio y estenosis en cualquier cosa que sea un tubo. El intestino es un tubo. Las arterias son un tubo. Entonces, una estenosis es ¿por qué se presenta esto? Por el enrojecimiento, por la inflamación, ¿cierto? Entonces, ¿de quién va a ser más la estenosis? ¿De la enfermedad de Crohn? Donde más constricción. Más de la enfermedad de Crohn. Porque si usted dice que en la colitis hay posibilidades de que se dilate, Porque si hay- de que se contraiga. Exacto. Por eso en la enfermedad de Crohn hay mayor susceptibilidad de que se generen estos fenómenos, como por ejemplo la estenosis. Porque es que como en la enfermedad de Crohn está tocada la musculatura intestinal, hay mucho deterioro del tejido intestinal y por lo tanto se presentan más distorsiones del intestino. Esto es una distorsión del intestino. Claro. Y hay otras. O sea, que da una posibilidad que, o sea, lo demás no cambia, se estrecha es un pedacito. Sí, El otro se mantiene igual, no se dilata. por fibrosis. Ah, Por fibrosis. Se va generando como esa fibrosis del intestino y se van generando unos pegotes de matriz colagena, elastina y todas esas cosas. Que se pone más duro ahí se puede como obstruir, estenosar. Esto puede ocasionar una obstrucción intestinal. Claro, si esto se estenosa mucho, esto va a producir una obstrucción intestinal. Profe, ¿y eso solo se da en la enfermedad de Crohn o también en la colitis? Principalmente en Crohn. Porque la enfermedad de Crohn como es más penetrante, entonces daña los músculos del intestino. Entonces hace más fácil ese pegote ahí. Entonces eso fue lo que presentó la persona. En el yeyuno distal, ya saben dónde queda eso, ¿sí o no? Y en el ilion proximal. Si no, a estudiar anatomía. Le hacen una resección. ¿Qué es una resección? Porque no es recepción, sino resección. Le hacen una resección intestinal, o sea que le cortan la parte mala, ¿sí o no? Cortan y vuelven a poner. Resección de 20 centímetros de intestino delgado con anastomosis termino-terminal. O sea que Cortan y vuelven. o sea que son con punta. le hicieron una resección. Si hay una estenosis y eso está enrojecido hasta acá, Un poquito más atrás. tiene que irse hasta acá. Porque no pueden pegar tejidos que estén enrojecidos, sino solo pegan la pala. Tienen que cortar acá. Profe, entonces una persona que le han hecho eso consecutivamente termina con intestino. Vaya vamos. Vaya vamos.
Entonces en esta primera ocasión le hicieron una resección. Entonces ya saben lo que es una resección y le hicieron una anastomosis. ¿Qué es una anastomosis? Juntan. Cortan la Que parte. juntan el intestino. O sea, que quitaron el pedazo dañado, hicieron una sutura y la sutura es de tipo terminal. Hay diferentes tipos de sutura. Terminal, terminolateral, lateral. Esta para que lo consulten. Le hicieron la sutura, todo bien. Bueno, la persona, como esta persona es joven, ¿cierto? 24, super joven. Al corte, resección. O sea, resecar es quitar. Cortar es quitar es resecar. Entonces yo me pregunto, ¿tiene algunas Esa dilación es hay menos flujo, entonces en las partes donde hay fístula, ¿qué? Pues, porque yo o en esa misma parte Estas partes, es que toda zona que esté enrojecida, cualquier zona que esté enrojecida podría producirse una fístula. aún cuando se Es que no van a ser que yo Si está enrojecido y inflamado, puede haber una fístula. Si está en un proceso de inflamación de la infección. Bueno, en el 2002 esta paciente presenta fístulas perianales, una fístula perianal. Una fístula perianal y entre el 2003 y el 2005 tuvo varios brotes leves a moderados que resuelven con tratamiento médico. ¿Qué es? Antiinflamatorio. Es una fístula perianal, hay de muchos tipos. Una fístula perianal es eso. ¿Cuál es la definición de fístula? Unión anormal de dos Una unión anormal entre dos compartimentos que no deberían estar unidos. ¿Cuál es la unión normal entre el intestino y el medio externo en el colon? ¿Cuál es la unión normal La entre unión el normal. colon y el medio externo? ¿Cuál es la unión? Colon y en El ano. medio culito. El ano es el orificio que comunica el colon Sí. con el exterior, ¿no? Sí. Claro. Sí. Una fístula es una comunicación anormal de un espacio, que en este caso es el colon, con el medio externo, ¿sí o no? El ano. Pero la comunicación es por una parte que no es la natural. Mire que no. La fístula perdió el como ¿Cuál es la causa de las fístulas perianales? Hay unas causitas por ahí. Hay unas causitas por ahí. Es que hay una abertura El normal. estreñimiento. El sexo anal. cuando hay prolapso. Si hoy yo de Podría, lo que pasa es que por la zona es una consecuencia del estreñimiento. También podría haber la zona, pero la zona lo física, los viejos. Bueno, hay diferentes cosillas por ahí. Sí, yo también. En el 2006, la paciente presenta un cuadro pseudo-oclusivo adherencial. Ya les vamos a mostrar qué es eso. Le resecan 100 centímetros de yeyuno ileón por necrosis de ácido intestinal. 100 centímetros, un metro. Por necrosis de qué? fístula perianal. De Sí, sí, sí. ¿Saben qué es el mesenterio? Sí. ¿Saben qué es el mesenterio? Sí, es la red que todo. Y ya les había hecho el principio. Sí, que Sí, sostiene toda que sostiene nuestra todo. cavidad abdominal. Como una red de pescado. Que mejor que el sistema intestino. Todo el sistema digestivo. Como el intestino tiene como 6, delgado tiene como 6 metros, más o menos 7 metros. Entonces una parte de ese intestino en esta persona se le necrosa, ¿cierto? Se necrosa el intestino y le tienen que hacer una resección. En ese caso le hicieron una resección de 100 centímetros de yeyuno
y de hilio. ¿Cómo así que un cuadro pseudo-oclusivo adherencial? Eso que ustedes ven ahí se llaman adherencias, ¿cierto? El peritoneo, ¿qué es el peritoneo? Es el espacio. El peritoneo, digamos que la capa interna del abdomen está cubriendo pues todos los intestinos y todo este cuento, y eso está separado. Eso está como empacado al vacío, ¿sí o no? Pero eso está separado, eso no tiene, pues si uno fuera a, cuando le hacen a una persona una laparoscopia, que le insuflan el abdomen con gas para hacerle la cirugía, ¿se han visto? Que le insuflan el abdomen con un gas inerte, pues para que no contamine el abdomen y empiezan a hacer la cirugía, se separa, normal, queda así como una bóveda, ¿sí o no? Queda como una bóveda, no queda así. O sea, esos hilitos se rompen. No están. No están en una persona sana. Esto no existe en una persona sana. Se los ponen para que tenga la capacidad. Eso se conoce como un síndrome. Pseudo-oclusión. Eso se conoce como un síndrome adherencial. Es una adherencia. Adherencia que se adapta, ¿no? Para que pueda sostener. Eso es tecnicidad. Sí, Es se un tejido adapta. cicatricial Yo me colágeno. adapto, yo me Hacer adherencia. Colágenoso. Sí, adáptese al bien. Pues Cuando una persona tiene una inflamación intestinal, ¿qué es lo que produce la inflamación? Una reparación. ¿Y qué es la reparación? Una fibrosis. Una fibrosis. Eso, fibrosis. A la izquierda. Ah, es una Eso fibrosis. es una fibrosis. Un tipo de fibrosis. Es un tipo de fibrosis. Cuando una persona, lo que pasa es que tiene diferentes nombres, ¿cierto? Entonces son como Cuando una persona tiene son fibras que se Yo pensé que era que apendicitis. se unía la cosa. exacto, que se llaman porque no hay que ver los estados. Sí, también pensé que era. Tiene esta apéndice aquí vuelta a nada roja, que ya se le va a estallar, ¿cierto? Ya se le va a perforar. El cuerpo empieza a producir, como un mecanismo de defensa, es formar unas adherencias, eso se conoce como plastron. Un plastron como para tratar de contener eso ahí, ¿cierto? Plastron. Para tratar como de, como el cuerpo sabe que ya hasta que se revienta eso ahí, entonces empieza a generar una red igual a esta, Unas columnas para nada. pero de forma así como la telaraña de Superman, sí, la telaraña de Superman. Desde Como una marzo especie de telaraña, siempre. así. Ya miro. Como la telaraña Desde de marzo Superman. 7 de diciembre. Pregúntale que si tenía ropa limpia. Tal cual. Eso es un plástico. Yo la pido esparchada y yo, ay. Como el intestino de la persona que tiene enfermedad de Crohn tiene diferentes zonas reconocidas, se puede presentar ese tipo de adherencias. Y esas Yo no sé adherencias, qué tiene pena. como hay unas que son muy fuertes, pueden estrangular el intestino. Y cuando el intestino se estrangula, se muere porque se ahoga. ¿Cierto? Así como cuando lo ahorcan a uno y me pone morado, se muere. Así igualito que con el cerdo. Así igualito. Hay un proceso, miren que eso es puro colágeno, o sea, que eso es pura fibra colágeno. Eso toca liberarlo, retirarlo para tratar de solucionar ese problema. Eso se conoce como liberación de adherencias. Liberación de adherencias peritoneales. Eso le decir, eso se aplica, estaba pensando como en el Sí, es que eso es colágeno. Sí, que eso es colágeno. Y son fuertes. Y ese síndrome adherencial, cuando una persona tiene un síndrome adherencial muy grande, eso, o sea, toca llevar la cirugía, empezar a quitarle todo eso. Entonces miren lo que es una adherencia. Ya saben eso de dónde sale, lo que pasa es que es una forma simplificada. sería el intestino. Entonces esas fibras colágenas de un intestino que está inflamado se puede pegar con otro intestino que está inflamado. Y se O si un pedazo del intestino está inflamado y el otro no, pues el otro le pasa la inflamación. Y se pegan. Ahí puede haber una fístula, ¿no? Sí. Una conexión ahí. Si el intestino se pega con el peritoneo, ¿eso cómo se llama?
Si se genera una fístula ahí, Una fístula enterocutánea, una Interocutánea fístula entero, y cutánea con la piel. pero si es un intestino con otro y se hace una fístula Atmosférica. Enterointestinal. enteroentérica. Enterointestinal. Enteroentérica. Hay diferentes tipos de fístulas según Ahí va. según la comunicación. Según la Se está comunicación. grabando eso, sí. Entonces, si se une el intestino con la vejiga, ¿cómo se llama? Entero. Enterovesical. Enterovesical. Ay, sí. Ahí la tiene. O sea que la persona va a empezar a orinar Con sangre. materia fecal. Ah. Pues claro, si es Entonces hay enterovesical. una infección también ¿Cómo puede? en la microbiota. Pues si es una mujer, por ejemplo. Puede haber urinaria, pues claro. Pues, lo curioso de. Si es una fístula entre el intestino y la vagina, ¿cómo se llama? Enterovaginal. Enterovaginal. Y le sale materia fecal. Por la vagina. ¡Ay! Esas cosas pasan. Oye, entonces en los hombres, Ay, eso tan ¿cómo feo, pasa la profe. materia No, eso no fecal pasa. por ese tubo? ¿Por cuál tubo? Así como es agua, pero sí. Ah, o sea, agua con popó. Sonda vesical y todo. Ay, el cuerpo es todo raro, ¿Por qué ¿cierto? no pasa? Si esta adherencia se empieza a crecer, va a empezar como a apretar los dos intestinos y Ay, los va no, como usted me dejó a pegar encantada, calva, y los va a ocluir. Y entonces hay una obstrucción oclusiva, que es lo que aparece Ay, ahí. que no llegué, ¿qué tiene? Una Me oclusión. pegó el intestino con la chucha. Ah. Entonces este se va a pegar con este y se pegan los dos y puede haber como una especie de pegote y de nudo ahí, colágeno, y eso se conoce como un síndrome oclusivo, que es lo que aparece Síndrome acá. oclusivo. Pseudooclusivo adherencial. Pseudoclusivo adherencial. Porque es que el intestino no está malo, el está malo es por fuera la adherencia. La adherencia es lo que está obstruyendo el flujo. La adherencia es lo que está obstaculizando, pero el intestino está bien. Mejor, vente con el carrete, no sé. Una fístula como el tubo, Gracias, de eso me regaló. No, es que no es a través del colágeno. El flujo es cuando se pega un intestino con otro y no hay esa. y hay una inflamación. Ok. Aquí hay un pegote de fibras colágenas y de cicatrización y se hace un hueco. Ahí quedó la fístula hecha. Ah. Es una fístula. Da la duda. O sea, ahí puede haber un riesgo de formación de fístula. Ah, bueno. Hay un riesgo de formación Aquí de entra fístula la- cuando se pegan. Porque si es la misma parte, se vuelve a inflamar, vuelve y se necesita reparar, pero. Es que si hay plastros es porque hay una inflamación. Si hay un plastro o si hay una adherencia es porque hay una inflamación, porque la adherencia no se hace de gratis. La adherencia se hace es porque hay una inflamación ya. Porque uno de 3 horas ya comienzan a mandarse como líquido. Ustedes han visto cuando se forma un absceso que el absceso es fibroso. Es como mocoso pero fibroso. La materia, el pus de un absceso es como fibroso. Porque la inflamación genera fibrosis. Bueno, esas son otras cositas. Eso es la famosa hernia. ¿Sí conocían lo que era una hernia? ¿Sí sabían lo que era una hernia? Si la hernia es pequeña, es más grave que si la hernia es grande. ¿Por qué? Si la hernia es grandota, Presiona. si la hernia es grandota, el intestino queda libre aquí afuera. Pero si la hernia es pequeña, Todo destruido. lo va a ahorcar, lo va a estrangular y se va a morir. Por eso la hernia pequeña, Eso vasoconstrictor. sí, por eso es que la hernia pequeña es más grave que la hernia grande. ¿Conocen? ¿Han visto pacientes con hernias grandes? Que se les hunde. Sí. O sea, usted le ve el intestino, casi que se lo toca por la piel. Y se le hunde y se le sale. Se le hunde y se le sale, porque tiene una hernia gigante. Pero eso es como que. Sí, el intestino es el que le sale. Pero no es que se le salga aquí afuera, sino que se le sale por debajo de la piel.
Pero cuando el intestino, cuando la hernia es muy pequeñita, el intestino queda así. Eso, ligero. No, y porque Así. las hernias es porque le dan cuando uno levanta cosas muy pesadas o así. Porque es que este tejido muscular, el tejido colágeno que hay natural después del peritoneo se debilita como cuando hay una estría. Es una estría. Una estría es una hernia avanzada. Una hernia es una estría avanzada. Porque se debilita y se abre como parecido a lo que pasa con una estría. Se ve que la estría es una parte de la piel que es muy delgada. Sí. Pero ahorita pensamos. Porque se estira. No, ahorita con el teléfono. Es una hernia de la columna vertebral, es una hernia discal. Es que el disco tiene una protuberancia por un debilitamiento ahí en esa parte. Eso es una hernia discal. Que esto se va a poder empezar a producir por montones con el famoso peso muerto que están haciendo por ahí. Sí. Pero ¿por qué? Porque sobre todo lo que uno hace ¿Por malo, qué? ¿no cree? Porque levantan demasiado peso sin una Ah, bueno, pues sin adaptación. Claro, sin adaptación. No, ok, yo pensé que le decía Eso está empezando a pasar mucho. Pilas con ese ejercicio. Pilas. Es muy delicado. Como eso se puso de moda. Eso se conoce como un bulbo. Vamos a ver si entienden cuál es la causa de esta cosa. ¿Quién podría ser el dibujo de un intestino al que le podría pasar esto? Yo creo que tiene que Está ver. fácil. Es una estenosis doble, en la misma, es una estenosis que se dio paralela y por lo tanto ese agrietamiento generó una circunferencia y por tanto se amarró. Es una estenosis, no es paralela, pero sí es doble y están seguidas. Entonces como que Es una doble estenosis, o sea, Doble. Ay, se cruza. Ay, por eso es que se enrolla. ¿sí o no? sí, Facilito se enrollan las dos, ¿sí o no? ¿Ya lo entendieron? claro, Entonces, esta zona es esta. una doble estenosis. Esto y esto Sí. es Yo no me esto. acuerdo. Allá hay un problema. Un problema. Eso es una obstrucción. Ahí que bajan Y la intususcepción, ¿sí se entiende también, sí o no? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que es una intususcepción? A nosotros nos dijeron, a nosotros nos tocó una niña con una, o sea, ella nos dijo invaginación intestinal, que era como algo así, pero más grave, se metía en todo. Eso es una invaginación. Eso es lo mismo que una invaginación. Más. ¿Cuál es cómo debería estar el intestino para que esto pase? Diría que también tiene que ver, no es una estenosis que no es doble, se mete dentro de la, se baja, hay un descenso que es una estenosis, no es doble. Entonces esa parte se va hacia abajo. Sí, esta parte se mete Sí. acá. Sí. Entonces hay riesgo de diverticulosis en estos dos extremos. No. Simplemente esto podría ocasionar obstrucciones. A ver, un saco, un buzo. Pero también con el reemplazamiento del intestino. Profe. No. Samu, el músculo Pues no, mira, pues en la radiografía se ve como si Esa es. ¿Qué vas a hacer? Ya, con plastilina lo tengo. pero eso pasa porque el intestino. ¿Por qué se puede meter este dentro de este? Porque este está más dilatado. Le da como no se sostiene. le da la entrada. Le da la entrada, entonces está más dilatado, está más flojo. Porque hasta Y ese está un poquitico más bueno. porque se dilata más del lado que el otro. Porque
En la enfermedad de Crohn hay zonas que están enrojecidas, dilatadas. No siempre hay estenosis, ¿cierto? No siempre hay estenosis. O sea que eso no Estos pasa fenómenos, chachos, Sí, lo trago. podrían pasar en la enfermedad de Crohn, podrían, ¿cierto? No es que pasen todos. Pero claro, es que aquí como hay una parte que está más ancha, más dilatada, está más débil porque está inflamada. Y puede haber un pedazo de intestino que esté sano, porque esa es la característica de la enfermedad de Crohn. Que unas partes están sanas, con un tono normal, y otras partes están con otro tono diferente. Pues por eso podría pasar eso. Entonces, en el tránsito intestinal, en ese movimiento del intestino, se va a hacer un Me parece más blanco. Bueno, 2008, nuevo brote severo, con afectación del hilo distal, pancolon, o sea, pancolon, Como te metes desde la otra vez, por nuevo brote, ilion distal, pancolon, y hace una fístula perianal, otra. ¿Qué es pancolon? Pancolon es todo el colon. O sea que hay una afectación de todo el colon. Pancolitis, de todo el colon. Requiere transfusión por rectorragias. Rectorragia, hemorragia por el recto. le hacen tratamiento antiinflamatorio, chachacha con esto y bueno. Estenosis segmentaria a nivel del hígado. ¿Qué es una estenosis segmentaria? Un debilitamiento intermitente. Vea la llave. Una estenosis segmentaria. A nivel del hígado con dilatación pseudo aneurismática o estenótica. O sea, una estenosis segmentaria. Lo que siempre que pasa esa parte de allá se hace el nudo o no siempre. No Es siempre. inventario que nunca lo ha visto. ¿A alguien le pasa a Guillermo? Que se dio esa Con pseudo aneurisma. Hubo ¿Qué es un aneurisma? una bolita que se le Lo rompió. contrario a la estenosis. Una dilatación. ¿Sí o no? Un aneurisma. Ya. ¿Qué es un aneurisma? Lo contrario a la estenosis. Un aneurisma es una dilatación. Profe, lo que usted dijo, una barra del colon con una vez de estreñimiento, es como parecido a eso. Sí, lo que pasa es que el Ogilvy es un tramo largo del colon que se dilata y generalmente es el marco izquierdo. Pero sí, es como una dilatación. Profe, el aneurisma no es sí o sí que se estalle. No, O no sí. Eso es un estallido. Eso es un derrame. Estallido social. Dice, el aneurisma es una dilatación anormal y localizada en una de las arterias debido a Pero entonces sí, si eso O sea, ¿qué tiene? Estenosis. Pero es que hay Las varios tipos de células aneurisma, puede se ser por el cuerpo, se puede pero dar no en el por, cerebro, se no puede por dar lo en el que es, estómago. sino por una Sí, una inflamación, Por la- puede dar Una que sea. La dilatación. estenosis Por la se fibrosis. cierra por las características del tejido que están deterioradas. Y la estenosis también es por lo mismo, porque el tejido está laxo. El tejido está laxo, se puede haber partes donde se cierra estenosis o partes donde se ancha. O sea, donde se generan, por eso llama pseudoaneurisma, porque el aneurisma ¿en dónde pasa? La aneurisma es arterial. La aneurisma es arterial, por eso se llama pseudoaneurismática. Porque es como si fuera un aneurisma, pero en el intestino, no es un aneurisma. Por eso se llama pseudo. Porque el aneurisma no pasa en el intestino, el aneurisma pasa en cualquier parte de las arterias. Puede haber un aneurisma en la aorta descendente. Puede haber un aneurisma en la aorta descendente o en el cerebro o en cualquier parte del cuerpo. Lo que pasa es que las aneurismas son más comunes en el cerebro.
Más o menos eso es lo que tiene, una parte dilatada y otras estenosis, ¿cierto? Se llamaba estenosis. Preestenótica es que está antes de la estenosis. Preestenótica es que está antes de la estenosis. Cuando uno está en clínica, toca leer todos los informes quirúrgicos. No. Si usted recibe un paciente de cirugía, no lee el informe quirúrgico. ¿Usted cómo va a entender cómo está el paciente? ¿Qué le hicieron? ¿Cómo estará el intestino? Se tiene que imaginarse. Porque si no estamos comprando así, peritonitis fecaloide, o sea que ya hizo peritonitis. Alguna de estas vainas del herramiento, lo que sea, pudo haber sido, hizo una peritonitis y le resecaron 150 centímetros de líquido, incluyendo la porción terminal. O sea que la porción terminal de líquido ya no la tiene. ¿El hilo con qué se conecta? Con el ciego, ¿cierto? Pues con el recto. O sea que tiene el yeyuno conectado con el recto, porque ya no tiene esa parte lineal del hilo. Bueno, desarrollaron fístula enterocutánea de alto débito. En ese postoperatorio persiste, eso no me lo inventé, eso es un caso real. Para que vean que el postoperatorio, desarrollo de la fístula en el postoperatorio que persiste a pesar del NPT y tratamiento médico. Bueno, necesitan una intervención, le hacen una resección de yeyuno y de ilion, no se sabe la longitud. Y así sucesivamente. Le hacen colectomía total. ¿Qué es colectomía total? Tenía pancolon, ¿sí o no? O sea, tenía pancolon. Ya le tuvieron que retirar todo el colon. Entonces, el remanente del intestino es probablemente o aproximadamente menor de 2 metros. Lo que le queda al intestino es menor de 2 metros. Cuando una persona tiene más del 70% del intestino resecado, más del 70% más o menos, eso es intestino corto, ¿cierto? Esta persona tiene un síndrome de intestino corto que mire que se fue presentando con el tiempo. No fue, muchachos, que es que la paciente en la primera intervención quirúrgica salió con intestino corto, no, fue a través del tiempo. Una cosa, después la otra, después la de más allá, le fueron cortando, y al cabo de cierto tiempo, X tiempo, va a haber un punto en donde el paciente salga de cirugía ya con el diagnóstico de intestino corto. No va la primera, ¿cierto? Pero tiene que haber alguna de esas en donde ya, bueno, ya se le quitó tanto por ciento, pues ya eso es un síndrome de intestino corto. Entonces aquí hay una serie de preguntas. ¿La paciente tiene síndrome de intestino corto? Sí. Sí. La resección es mayor del 50% de intestino delgado y el intestino remanente es de menos de 2 metros. O aproximadamente de 2 metros. Intestino corto, lo que pasa es que como no tiene colon, entonces le quitaron el 50% del delgado y todo el colon. Eso más o menos le hace 70. Si tuviera el colon completo, serían 50. 2 metros de intestino delgado más el colon, no está tan grave la cosa. Pero como tampoco tiene, que lo el colon. Le quitan la mitad del Sí, le delgado. quitaron el colon también. Del delgado, sí. ¿Qué manifestaciones clínicas son típicas del síndrome de intestino corto? Como hay mala absorción, hay diarrea. Mira, ya estamos en el contexto de un paciente con intestino corto. Ya acabo de salir de cirugía. Con intestino corto. Entonces hay diarrea porque no va a estar absorbiendo nada. Muchachos, obviamente, a ver, metamos el otro.
Obviamente, un paciente con síndrome de intestino corto, recién salido de cirugía, le vamos a poner vía oral o enteral. No. No, trófica. Tampoco. Pero ahí Eso sería No, comprar recién, sí o entera. no, no hay mismo. Pero sí, por ahí a los 3 días, que ya pegue todo lo que le hicieron. Y eso se hace con relación de metileno. Se le hace la prueba de metileno para mirar que no haya filtraciones y ahí sí se le comienza. Sí. Pilas. Así haya colostomía o ileostomía. ¿Sí saben lo que es eso ya? Colostomía, en este caso hay colostomía. Sí. No, no tiene colon. Si no tiene colon, ¿Cómo ¿cómo le va va a haber a colostomía? ¿Cierto? Pero, ¿qué es una colostomía? Que se le había acabado, entonces no va a tener, lo va a tener. Él ya se acabó. La bolsita de hacer sus necesidades fisiológicas. Ilio. El ilio también lo quitaron. Una colostomía puede ser derecha o izquierda, ¿cierto? Ilio. Si hay colon, También lo quitaron, yo creo. pero le hacen una resección de hemicolon izquierdo, por ejemplo, o de esta parte. Le quitan esta parte, ¿cierto? Esa persona, ¿cómo va a evacuar? Tiene que tener una colostomía, ¿sí o no? Si no hay colon, lo que le hacen es una ileostomía si hay ileo. Y si no hay ileo, es una fístula de descarga o una yejunostomía de descarga. No confundan esa yejunostomía con la yejunostomía para nutrición enteral, ¿cierto? Porque es de descarga de materia fecal. porque él dice que no le sale la crema. Si hay colon, colostomía. Si no hay colon, le hacen una ileostomía. Por lo general es una ileostomía. Por ahí va a evacuar. El resto del intestino es posible que no tenga suturas o si las tenga. Hay que mirar que tenga. Hay que mirar que, por eso es que hay que leer bien todo eso. Puede tener una anastomosis del intestino, ¿cierto? Una anastomosis aquí. Y más adelante tiene la ileostomía, porque no tiene colon. Eso puede ser una. O la otra es que todo el intestino esté íntegro, sano, y que tenga la ileostomía o la colostomía. Pero el resto del intestino está bien. El resto del intestino remanente. La colostomía y la yejunostomía no son propias del síndrome de intestino corto. Una persona puede tener el intestino con una longitud normal, pero tener una colostomía o una yejunostomía. ¿Cierto? Eso es independiente. Si la persona sale de cirugía con el intestino íntegro, pero con ileostomía, usted puede esperar un día para empezar de comida. Y si está extubado, vía oral. No. Una ileostomía o una colostomía y no tiene nada más y está extubado. Comida, ¿sí o no? Está intubado, enteral. Pero eso no, porque es que el sistema digestivo está intacto, solo que tiene una colostomía, no impide para nada. Pero si hay otras suturas por ahí, no sé qué, no sé cuántas, ahí sí toca esperar a que eso pegue. Toca esperar a que eso pegue. Cuando eso pegue, en el contexto del síndrome de intestino corto, le vamos a empezar trófica de una, por los beneficios de la trófica. ¿Cuál va a ser el soporte principal? En el síndrome de intestino corto. La parenteral. La parenteral. Va a ser lo que le vamos a poner de una. Bueno, una vez sale de la cirugía. Sí, de una. Salimos para metileno, 3 días y así dormimos. Parenteral, ¿cierto? Y lo más rápido posible, vía oral o enteral, dependiendo de si está extubado o no. Porque hay que procurar por que ese intestino remanente no se desadapte más. ¿Cómo se desadapta más? Sin recibir comida. Sin recibir comida se va a desadaptar más. Entonces
Entonces le vamos a dar NPT. El paciente con síndrome de intestino corto va a enterar de uno. O sea, pero ahí estamos hablando de que tenga intestino corto, pero posquirúrgico inmediatamente. O no cualquier otro que ya no tenga corto, pero no tenga ningún riesgo de que haya filtración normal. Si la persona no es posquirúrgica, pero tiene síndrome de intestino corto y ese intestino no ha logrado la adaptación, tendrá que continuar con paniterapia hasta que logre la adaptación, que eso es lo que vamos a hablar. Hay unas transiciones, unas fases de esta patología, ¿cierto? Cuando sale con el síndrome de intestino corto, el intestino empieza a hacer unas adaptaciones. El intestino empieza a modificar su estructura y a mejorar la absorción. El objetivo es que esta persona con síndrome de intestino corto logre recuperar el peso que haya perdido y mantener el peso. Si una persona recupera un poco su peso, o por lo menos no pierde más peso, sino que mantiene un peso, ¿eso qué me dice? Que el intestino se adaptó. Sí, que con esos metros que quedó le está dando para que se mantenga su peso. Bueno, igual no lo miden por la sonda de la. ¿Qué cosa? Pues si está absorbiendo bien o no. No, porque uno por la sonda de drenaje no mira si está absorbiendo o no está absorbiendo. Eso se mira con el peso. Si se está adaptando el paciente al síndrome de intestino, es decir, si el síndrome de intestino corto tiene una buena evolución, el paciente tiene que aumentar peso. Tiene que ir ganando peso. Entonces, la fase hipersecretora es la inicial, los primeros días. Hipersecretora porque está con mucha diarrea. Pues ya sabemos por qué es la diarrea, porque no está absorbiendo bien. Pero es que para eso está la NPT. Como este paciente no tiene colon, va a tener unas condiciones especiales con la dieta, ¿cierto? Cuando el paciente no tiene colon, la dieta tendrá que ser con unas características, no puede ser muy alta en líquido porque si es muy alta en líquido no tiene la capacidad de absorber ese líquido y le va a hacer la diarrea. Está bien, envíalo de... Chachos, acá con la colitis me faltó el trastorno hidroelectrolítico, ¿cierto? Porque en la colitis grave puede haber un trastorno hidroelectrolítico por la absorción de líquidos y electrolitos. ¿Sí o no? Bueno, esa fase hipersecretora es la inicial, los primeros días. Después se empieza a generar la fase de adaptación. ¿El intestino cómo se adapta? Se adapta de dos formas. Primero, aumenta la longitud intestinal. No es que le haya que hacer otro intestino nuevo, no. O que le vaya a aparecer el colon, ojalá. Pero si hay cierto aumento de la longitud del intestino. Que es que tenía 2 metros de intestino delgado. Le puede aumentar un poco más. Le puede aumentar un poco más la longitud. Pero es porque ese que le quedó cortico te estira. Sí, es como si se fuera, es como un crecimiento. Es como un crecimiento, pero sin un límite. Ojalá fuera es como un límite. Eso pasa, que hay un aumento en el crecimiento, pero es poco. Lo que más pasa es que esas vellosidades intestinales presentes en el intestino se van a adaptar mucho más a absorber más. Entonces, las vellosidades intestinales aumentan su longitud, ¿cierto? Aumentan su longitud. Por lo tanto, al aumentar la longitud, ¿qué pasa con el área de absorción? Aumenta. Y si aumenta el área de absorción, va a mitigar ese problema, ¿cierto? Va a absorber mejor. Entonces hay unas modificaciones como estructurales, anatómicas y otras más funcionales. ¿Sí? Es decir, esa vellosidad intestinal va a absorber mucho más de lo que absorbe en un intestino de una persona normal. Eso es una de las adaptaciones. ¿Ustedes se creen, muchachos, que cuál es la diferencia entre los vellos intestinales del duodeno y del hilo terminal?
son más pequeños los del ilion terminal. Si una persona tiene, porque como al duodeno es donde está llegando toda la comida del intestino, si una persona tiene hiperfagia y está comiendo demasiado, las vellosidades intestinales del ilion terminal se van a empezar a adaptar. Uy, es que está llegando más comida, ¿cierto? Al final del recorrido está llegando más comida, entonces vamos a adaptarnos, ¿cierto? Pero por lo general, como lo último que llegas al ilion terminal y llegas son los sobraditos de lo que no se pudo absorber más adelante, entonces las vellosidades intestinales del ilion terminal tienden a ser un poquito más pequeñas que las del duodeno. ¿Sí se entiende eso, cierto? Eso es por simple lógica de adaptación fisiológica. Entonces, lo que le pasa al intestino es que ese pequeñito intestino que tiene se va a adaptar lo que más se puede, hasta donde le dé. ¿Quién me dice eso? El peso. Si la persona sigue perdiendo peso, eso es un fracaso intestinal. Es un fracaso de la adaptación. Después de que se genere la adaptación, se genera la fase de estabilización. ¿Cuál es la fase de estabilización? La persona con su tratamiento, con su vía oral, se va a mantener estable en su peso. En algunos casos se logrará eso, en otros casos no se logra. Cuando no se logra, eso se llama falla intestinal. Y la falla intestinal solamente tiene una solución, que es el trasplante intestinal. No hay más que hacer, ¿cierto? O se trasplanta, o esa persona va a quedar dependiente de NPT mucho tiempo, obviamente eso pasa. Por ahí me leí un artículo muy chévere sobre monoterapia con omega 3 Para toda la vida. en una paciente que estuvo como 2 años y medio con parenteral, porque tuvo esto. Entonces estuvo como 2 años y medio con parenteral y obviamente hizo de todo de las consecuencias de tener una parenteral prolongada, con estasis, de todas esas cosas. No, es que le dio medio dañarse. Disbiosis intestinal, ya vamos a ir al lado. Disbiosis intestinal, hizo de todo porque estuvo con el NPT un montón de tiempo. Entonces, cuando no se logra la adaptación intestinal, o seguimos derecho y salimos temprano. Pero bueno, mira. Entonces, ese es como el paso a paso, ¿cierto? Se logra adaptar, la persona sale con parenteral. Cada vez va a necesitar menos parenteral. Si se logra adaptar, va a recuperar peso, o no lo pierde, se le desmonta la parenteral, sigue con la vía oral, con eso se mantiene su peso, se adaptó. Se puede demorar hasta un año y medio, 2 años en ese proceso de adaptación intestinal. 1 año y medio más o menos. Si no se logra la adaptación, es un candidato para trasplante intestinal, porque continúan con el NPT, con los riesgos que eso tiene, y mientras esperan que les salga el trasplante, toca parenteral, y parenteral obviamente domiciliario, porque no vamos a tener un paciente sano sin sano, no vamos a tener un paciente sano, estable, que no tiene nada de gravedad, hospitalizado recibiendo NPT intrahospitalaria, no, se va para la casa. Profe, para hacer un trasplante intestinal tiene que ser una muerte por traumatismo, pues sí, o puede ser que alguien murió, que esté sano y se puede hacer inmediatamente. Pero quien dona el intestino, Sí. no, las personas que tienen muerte encefálica son los mejores candidatos para Pero es la única. donadores. No es la única. No es la única. Lo que pasa es que cuando hay politraumatismos, a veces hay órganos que sufren y que se dañan y no pueden ser candidatos para trasplante. Por eso, la muerte encefálica, cuando se diagnostica muerte encefálica, ese es el paciente más candidato para trasplante, para donador de órganos. De una le cae como marginal. ¿Listo? Hay una serie pues, de cosas con el manejo médico para mitigar los efectos, cuando hay diarrea, Dijo Gallinas que no la había entendido. Muchachos, aquí en este tema hay una cosa que es importante y es la hiperfagia. La hiperfagia mejora la adaptación del intestino. Entre más alimento le ponga usted al intestino, más rápido se va a adaptar. Obviamente tenemos que ir sin miedo, pero tampoco vamos a generar una diarrea porque estamos dando un montón de comida al paciente. Lo más agresivos posible
Con el tratamiento, en ese caso mixta, vía oral más parenteral, para irle metiéndole caña al intestino para que se adapte lo más rápido posible. ¿Y cómo se adapta más rápido? ¿Con oligomérica o con polimérica? Con Con polimérica, si es una enteral, pues vamos a procurar darle una polimérica para que se adapte más rápido. Sí, Pero pues, me imagino que si ya estaba en la etapa pues de alimentación, que falta examen normal. pues para que hagamos la operación, porque saben que la tiene que hacer el esfuerzo para poder sentar eso para poder. En la literatura, que la profe les va a pasar a ustedes, que les pregunta hacer con eso, ahí hay unos cuadros y unas referencias en donde se establecen las diferencias en la dieta de una persona que tiene colon y que no tiene colon, que eso es lo más grande que modela este tratamiento nutricional. Si el paciente tiene colon, eso es lo que hay que dar. Si no tiene colon, tal cosa, ¿cierto? Y ahí juega el tema de la proteína, los carbohidratos y la grasa. Entonces la hiperfagia es muy importante, madrugarle al paciente lo más rápido posible a darle alimento en ese intestino para que logre la adaptación. En este caso, Mañana de hecho hizo toda la bueno, a esta muchacha le empezaron tolerancia de la vía oral al 7º día, estuvo con parenteral, obviamente buscando cubrir con la vía oral cada vez más, ¿cierto? Buscando cubrir cada vez más, desde el inicio de la tolerancia hasta el mes se le estaba cubriendo el 70%, que no es suficiente para quitarle la parenteral. O sea, si esta paciente no logra el 100% de aporte por vía oral, le podemos quitar la parenteral. ¿Cómo se da cuenta uno de que no tolera el 100% de la vía oral? Cuando yo le empiezo a dar todo el aporte del 100% y hasta más, porque si lo tengo que recuperar no le puedo dar el 100%, le tengo que dar el 110%, 115%, ¿cierto? Si perdí un peso para recuperarlo. Pero vamos a suponer que le tenemos que dar el 100%. Si no logramos darle el 100%, uno cómo se da cuenta de eso, porque cuando le sube el aporte, empieza con distensiones, con diarrea, a presentar, obviamente, malestar por mala absorción, significa que no ha logrado la adaptación de ese 100% de calorías que yo le programé, 30 calorías, 35. No lo logra. Entonces esta persona al alta se fue con 7 parenterales por semana, o sea, todos los días parenteral, ¿cierto? Ya después un mayor aporte por parenteral, y conforme pasó el tiempo, a los 11 meses ya necesitaba 3 parenterales por semana, o sea que la mayoría de los días de la semana estaba con vía oral. Estaba comiendo más, entonces estaba. ¿El peso qué? El peso aumentó. ¿Cierto? El peso aumentó. Sin embargo, en este caso, a esa paciente no logró la adaptación final. No la logró, entonces esta persona se quedó necesitando parenteral, o sea que no logró el 100% del 100% del aporte por nutrición, por vía oral, entonces tuvo un fracaso intestinal. Esta paciente es candidata a trasplante, pero antes, como esta paciente está irrayando, como que casi que es cierto, casi que le dio, pero no le dio. Entonces hay los procedimientos quirúrgicos para mejorar unas estrategias para mejorar la superficie de absorción y para mejorar la adaptación del intestino. Para hacer que el tránsito intestinal, porque aquí hay una cosa muy importante, la velocidad del tránsito intestinal compromete la absorción. Si hay un tránsito intestinal normal y si hay un tránsito intestinal lento, ¿cuál se absorbe mejor? En el lento se va a absorber más, no. Claro, eso es lo que hace. Permanece
más tiempo, entonces va a mejorar. Eso es lo que pasa aquí. Como el tránsito ya no va a ser de chorizo, como dice el carnicero, sino que va a ser Más lento. va a ser más lento, va a aumentar la absorción de del intestino, la absorción de nutrientes. Y hay diferentes estrategias quirúrgicas para eso. Entonces, algunos pacientes los evalúan, pues se reúnen en la junta médica, toman la decisión de hacer esos procedimientos quirúrgicos a ver si así logra finalmente evitar el trasplante. Esto es una forma. Podría haber trasplante de tramos de intestino, no de un intestino completo. Podría haber. Y si no, vaya. Muy bonito. Porque también hay mucha gente que usa Sí, claro, ya después de que si le logran trasplantar el intestino al paciente, ya ahí hay otros riesgos, ¿cierto? Que lo rechace o que presente dehiscencias. No hemos hablado de la dehiscencia, ¿cierto? No. Hablamos de la adherencia, pero no hablamos de la adherencia, sí hablamos de la dehiscencia, pero en otra clase. La dehiscencia es cuando una sutura se suelta, se desprende. Entonces, en esos casos, en esas cirugías, hay riesgos de dehiscencia. En todo tipo de sutura intestinal hay riesgos de dehiscencia. ¿Quiénes tienen más riesgo de dehiscencias? Y por lo tanto de filtraciones y por lo tanto de peritonitis. Cuando se van a carnicería con un mal estado nutricional. Con un mal estado nutricional, cuando el paciente tiene alguna bajita, cuando tiene desnutrición. Entonces, tienen un mayor riesgo de dehiscencia. Y la dehiscencia es un alto riesgo de peritonitis, ¿cierto? Porque se va a filtrar la materia fecal y puede haber muy fácilmente peritonitis. Entonces, la profe les va a enviar un trabajo. Ya lo envió. Ya no espera. Lo que pasa es que la profe dijo que ya estaba harta de ustedes y que yo le iba a la clase de hoy. Ella nunca va a decir eso. Bueno, ahí ya tiene, yo no sé qué les puso a leer un documento. Ese documento es un documento actualizado, muy cortico, que definitivamente hoy en día los documentos son muy corticos. No, está mejor sintetizado. A lo que es. Es diferente. Es que en serio, primero los documentos eran una cosa que cada vez era impresionante. Ahora son más sucintos y a lo que vinimos. Lo que vinimos, vamos. Bueno, dudas, preguntas, para que se vayan. Empaquemos, Lucas, empaquemos.